Muy buenas noches, con el gusto de saludarles. Ya estamos aquí pidiendo una disculpa porque tuvimos que ir al médico por la consulta de rutina y gracias a Dios todo bien y con el gusto de saludarles. Kalina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida Cali, bienvenida Marinita, buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos que se vayan a conectar, les mandamos un fuerte abrazo y vamos a orar para dar inicio a esta clase. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos, Señor, ante ti, Señor, a bendecirte y agradecerte, Señor. Que tu dulce Espíritu Santo, Señor, repose sobre cada uno de tus siervos. Te damos las gracias, bendito Dios, por el mensaje que tienes para nosotros, un mensaje que edifica, que nos da vida, Señor, nos exhorta también, nos redarguye, nos corrige y nos guía, Señor, en este caminar tan emocionante, Señor, que es ser hijo del Dios vivo y verdadero. Te damos las gracias, te damos la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Nuestra Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Lo que podemos ver en esta cita bíblica, que la Biblia, hermanos, es el aliento de Dios revelado al hombre. La manera de conocer a Dios de una manera genuina es a través de las Escrituras, ¿sí? Saludo a todos los que se están conectando, mi hermanito Manuel Cepeda, saludos a Lolita, muy buenas noches, bienvenidos. La manera genuina de conocer a Dios es a través de su palabra. Su palabra es el aliento de vida que el Espíritu Santo le revela al hombre nacido de nuevo, ¿sí? Esto es muy importante. Cada uno de nosotros, cuando leemos las Escrituras bajo la revelación, que es el aliento de Dios, que es el corazón de Dios, y cuando buscamos a Dios y oramos con todo el corazón, cosas grandes suceden. No se queda ese conocimiento en la mente, sino baja al corazón y nunca nos es quitado. Y se conoce a Dios, se conoce al Señor Jesucristo por medio de nuestro espíritu renacido se conecta con el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios nos revela a Cristo en las Escrituras. Nadie que no haya nacido de nuevo puede comprender el corazón de Dios. Solamente lo podemos entender aquellos que hemos nacido de nuevo, que tenemos un espíritu nuevo, humano, por supuesto, ¿sí? Y el Espíritu de Dios se comunica con nosotros por medio de nuestro espíritu, porque Él es espíritu. Y nosotros nos comunicamos y Él se comunica con nosotros por medio del espíritu. Y es como podemos entender la Biblia. Antes de nacer de nuevo, la Biblia, aunque es la palabra de Dios, era como un libro de texto, de buenos consejos y cosas hermosas que están aquí, pero no nos habían sido reveladas. Es el Espíritu de Dios quien nos revela lo más profundo del corazón de Dios. La forma de conocer a Dios de una manera genuina y real es a través de la palabra por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y nos revela a Cristo en las Escrituras. Amén. Nuevamente leámoslo. Dice, toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Dios Padre la dijo.
Es decir, ese es Dios quien es el autor de la Biblia, ¿sí? Es el autor. Y dice la Escritura, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no que ya lo sea, sino que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sin la Escritura, sin la revelación del Espíritu Santo, no podremos conocer a Dios nunca. ¿Sí? Alabado sea el Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63, 6:63, dice así la Escritura, el Espíritu, nótese que en la Biblia dice minúscula, está con minúscula. Cuando en la Biblia está con minúscula se refiere al espíritu humano. Cuando está con mayúscula se refiere al Espíritu de Dios, que es Dios. El Espíritu, tu espíritu, mi espíritu, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor Jesús, nos las ha hablado a nuestro espíritu, ¿sí? Son espíritu. Las palabras de Dios son espíritu y son vida y se conecta con nosotros a través de nuestro espíritu, porque Dios es espíritu. Amén. Nuevamente, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Nuestra carne, los deseos de nuestra carne, para nada nos aprovecha. Pero es el espíritu, el que da vida. Las palabras, dice el Señor Jesús, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Las palabras de Dios son espíritu e imparten vida. Las palabras de Dios nos imparten vida. Amén. Aquí mismo en Juan capítulo 4, versículo 24, 4:24, dice así. Sí, amén, aleluya. Dice así. Dios es espíritu. Aquí está con mayúscula. Dios es espíritu. Es decir, el Espíritu Santo es Dios. Dios es espíritu. A Dios no lo podemos ver. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu humano y en verdad, que realmente adoran, no nada más elevamos un canto los domingos para que se oiga bonito, no. Con nuestros cantos espirituales adoramos a Dios, ¿sí? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adorar con el corazón, adorar con el espíritu nacido de nuevo. Amén. No son cantos, no debemos de adorar a Dios cantando hermosos coritos que se oyen bonitos, pero que podrían estar lejos de nuestro corazón. Es con el corazón con el que adoramos a Dios. Es con esa parte de nuestro ser que nació de nuevo, que nos fue dado. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Juan 14, vamos a Juan 14, 6. Es un versículo que todos nosotros conocen muy bien. Y dice así, Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy. Y vamos a parafrasear así. Jesús me dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
Dios nos imparte su verdad y nos imparte vida. Dios nos imparte vida. La vida de Dios la recibimos por medio de su Espíritu Santo. Mi hermano, bienvenido, buenas noches. Dice Jesús nos dice, estamos en Juan 14:6. Yo soy el camino. ¿Sí? Si hay alguna área de tu vida que está alejada de Dios, si hay una parte en tu vida que está inerte, que está como que no fructifica, no florece, ¿sí? Es porque necesitas recibir la vida de Dios en esa parte de tu vida, ¿sí? Porque a veces en nuestro corazón hay partes que Dios todavía no ha podido tomar todo nuestro corazón. Hay una escritura donde alguien le está diciendo al Señor, Señor, ¿qué puedo darte? Y Dios dice, dame tu corazón. Y a veces le damos a Dios como si fuera una pizza, unas 2 rebanadas de nuestro corazón, pero todo lo demás seguimos bajo control y no lo hemos rendido a Dios. Y hay partes de nuestra vida que están muertas, que están inertes, que no fructifican, que parece que están olvidadas, obscuras. Y Dios quiere todo nuestro corazón. Dios viene a impartirnos vida en todas las áreas de nuestra vida, en todo nuestro corazón. Amén. Jesús nos dice, yo soy el camino y la verdad. Él no tiene la verdad, Él es la verdad. La verdad está en un nombre y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida impartida de Dios hacia nosotros es lo que nos cambia y nos transforma en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nadie viene al Padre, dice el Señor Jesús, sino por mí. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesús. Entonces, el Señor está plasmado, por decirlo de esta manera, en todas las escrituras de la Biblia. Desde el Génesis, Apocalipsis, habla del Señor Jesús. Toda la Biblia está plasmada de la presencia de Dios. Toda la Biblia nos habla de Cristo. Amén. Cristo nos imparte su vida en todas las áreas de nuestra vida. En Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios 1:9. Amén. Primera de Corintios 1:9 dice así: fiel es Dios. Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Él vino a impartirnos vida y vida en abundancia en todas las áreas de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, hemos sido llamados a la comunión con su Hijo. Comunión, con unión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Este es uno de los llamados más importantes de nuestra vida, llamados a la comunión con su Hijo. Y su Hijo, el Hijo de Dios llamado Jesucristo, que es Dios, nos imparte vida para recibir vida. Amén. Para recibir vida. Hermanos, si abrimos nuestro corazón, podemos tocar a Dios. Si abrimos nuestro corazón, podemos tocar a Dios, porque es nuestro espíritu quien toca al Señor Jesucristo cuando tenemos comunión con Él. Tenemos comunión con Él, con su espíritu.
La forma en que Dios se comunica con nosotros es a través de su Espíritu Santo a nuestro espíritu. Dios es espíritu y se comunica a nosotros por medio de nuestro espíritu humano. Es como si fuera un idioma espiritual. Dios comunicándose con nosotros por medio de su Espíritu Santo a nuestro espíritu para impartirnos la vida de Cristo. Impartirnos la vida de Cristo. Amén. Dios es espíritu, ¿sí? Cuando tú lees la Biblia, no se trata de leerla como un libro de texto. Se trata de leer, y tampoco leerla con la mente. Se tiene que recibir con el corazón, con la expectativa que es Dios quien nos está hablando, impartiéndonos su vida a cada uno de nosotros por medio de su Espíritu. Cuando leemos la palabra de Dios con la expectativa, con nuestro corazón, con esa parte espiritual de nuestro ser, entramos en comunión con Dios, con el Dios vivo y verdadero. No, para que la palabra de Dios no se quede en nuestra mente, que baje a nuestro corazón, porque por eso dice el Señor, hijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, del corazón mana la vida, de nuestro espíritu mana la vida de Dios, amén, la vida de Dios. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 2. Efesios 1, 2. Y dice así, dice el Señor: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, por revelarte a nuestro espíritu, Señor, por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a recibir tu mensaje, Señor, a nuestro espíritu, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, no material, sino espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. La prosperidad es una consecuencia de nuestra prosperidad espiritual. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, dice Primera de Juan, ¿sí? Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Somos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es uno de los propósitos de Dios, ¿sí? Escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos, es decir, para ser purificados, santificados, porque el mundo nos contamina, pero Dios nos santifica, amén, para que fuésemos santos y sin mancha, no delante de los hombres, hermanos, delante de Dios, porque Dios es espíritu y Dios sabe todo lo que hay en nuestra vida. ¿A dónde nos podemos esconder de su espíritu? No hay un lugar donde nos podamos esconder de su Espíritu Santo. Él todo lo ve, todo lo escucha. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado, dice nuevamente, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. El amor de Dios está manifestado en una persona, en la persona del Señor Jesucristo, cuando Él fue a la cruz a morir por nosotros. Ahí Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, mostró su amor por nosotros.
porque así nos ha amado a Dios, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El Señor Jesús fue a la cruz a morir por nosotros, para que nosotros fuésemos redimidos, perdonados y para que fuésemos hijos de Dios. Nuestra salvación costó muy cara. Para nosotros es gratuita, pero a Dios le costó la vida de su Hijo y al Señor Jesús le costó toda su sangre, todo su sufrimiento ahí. Entonces Él nos está santificando, nos está purificando con su sangre preciosa. ¿Por qué es preciosa? Porque imparte vida y vida en abundancia. Es una sangre llena de amor, de gracia. De gracia significa Dios alcanzando al hombre por medio de la sangre de Cristo. Misericordia, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, según el puro afecto de su voluntad. Y yo siempre pregunto, ¿será porque somos muy buenos? No, porque Él es bueno. Somos salvos porque Él es bueno. Derramó su sangre en la cruz porque Él es bueno. Porque Él es bueno. ¿Sí? Y dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, para la alabanza de todo el bien de Dios alcanzando al hombre. Con la cual, con esa gracia, nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? El Señor Jesús, Cristo. Cristo, cuando decimos la palabra Cristo, significa Cristo, el Hijo de Dios crucificado en la cruz. Cristo, el Hijo de Dios crucificado en la cruz. Amén. En quien tenemos, en el amado de Dios, tenemos redención por su sangre. Hemos sido rescatados con el precio más alto que Dios pudo pagar por nosotros, la sangre de su Hijo Jesús. El perdón de pecados por medio de su sangre, según las riquezas de su gracia, según el amor de Dios alcanzando al hombre, que no teníamos ninguna oportunidad de ser salvos. Ninguna oportunidad de ser salvos por nuestras propias obras, sino por la gracia, Dios alcanzando al hombre para rescatarnos. Amén. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el misterio de la voluntad de Dios, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas están reunidas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Tenemos una herencia reservada en los cielos, en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Por qué somos salvos? Por el propósito de Dios. Dios nos está impartiendo de su vida. ¿Y para qué? Para que a su vez nosotros impartamos de la vida de Cristo a otros. Para que seamos como esa fuente de agua viva que brinca para vida eterna a todos los que están a nuestro alrededor. Amén.
Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, de todo el bien de Dios. La alabanza de todo el bien de Dios. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio habla de las buenas noticias que Dios tiene para la humanidad, de que Cristo pagó en la cruz el precio del pecado de toda la humanidad. Pero eso no los hace salvos. Es necesario recibir al Señor Jesús para que sean salvos. Dios en Cristo Jesús pagó el precio del pecado de toda la humanidad, pero no lo saben, o no lo valoran, o lo rechazan, ¿sí? O lo rechazan. Nuevamente en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, oído y creído, ¿sí? En él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Escuchamos el evangelio de nuestra salvación, creemos en él y somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Oír y recibir, creyendo, creyendo, amén. Que es, versículo 14, las arras de nuestra herencia, es decir, que es el anticipo de nuestra herencia hasta la redención, hasta el rescate de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Por siempre el Señor Jesús vino a darnos vida, a impartirnos de su vida en todo nuestro ser. Amén. Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a leer el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1, dice así, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Podríamos decir, a la iglesia de Dios que está en la calle de Industria, número 62, Colonia Xotla, ¿sí? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hemos sido llamados a tener comunión con el Señor Jesús. Hemos sido llamados a ser santos, ¿sí? No para que nos pongan una veladora, para hacer milagritos. No, significa llamados a ser santificados, purificados, transformados por la palabra de Dios. Amén. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. La gracia significa Dios alcanzando al hombre por el puro afecto de su voluntad, no tomándole al hombre en cuenta sus pecados. Dios es bueno. Amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿En qué área de tu vida, hermanos? Piensen en esto. Cristo no te ha redimido. ¿En qué parte de tu vida el Señor no te ha redimido? ¿En qué parte de tu vida todavía andamos cojeando con el pecado?
¿Cuántas tinieblas puede haber todavía en nuestra vida? Y Dios vino a impartirnos vida en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida. Aquella parte de nuestro ser que no se rinde a Dios, esa es la parte que está separada de Dios y que necesita la vida de Dios. Pero Dios es santo, santo, santo. Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Dice así. Amén. Alabado sea el Señor. Efesios 6, 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación en la armadura de Dios es ese casco que protege nuestros pensamientos, ¿sí? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar en el Espíritu no nada más significa orar en otras lenguas, significa orar con el corazón, con nuestra parte espiritual de nuestro ser, ¿sí? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Por todos los santos. Dios, hermanos, es espíritu. Dios es espíritu. Y se comunica con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Amén. Tenemos que orar en el Espíritu también, no solamente con el entendimiento, no solamente en otras lenguas, sino orar, hermanos, con el corazón. Cada vez que oramos con el corazón, movemos el corazón de Dios. Si oramos con la mente, Dios nos escucha, sí, Dios es piadoso y nos escucha. Pero cuando oramos con el corazón, movemos el corazón de Dios. Y cosas grandes suceden. Cosas grandes suceden porque Dios es espíritu. No debemos de olvidar que Dios es espíritu y los que le adoran y los que oran, es necesario que oren y adoren en espíritu y en verdad. Amén. En espíritu y en verdad. Entonces, la Biblia es la revelación de Cristo como vida. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice así, dice el Señor Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice el Señor Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios imparte de su vida a nosotros por medio de su palabra a través de su Espíritu Santo. Amén. Él nos imparte de su vida y no de bajada, ¿verdad? Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63. 6:63. Ya lo habíamos leído, pero lo vamos a volver a leer. Dice así, el espíritu humano, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y vamos al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26. Vamos a ver cómo es el espíritu el que nos da vida, ¿sí? Santiago 2, 26 dice así,
porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué es lo que le da vida a un ser humano? El espíritu. El espíritu es la parte de nuestro ser que tiene vida, ¿sí? El espíritu es la parte de nuestro ser que tiene vida, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy bien. Regresemos a Juan capítulo 6, vamos al versículo 33. Desde el versículo 32. Versículo 32. Juan 6, 32. Dice así: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la carne de Cristo es el pan y la sangre es lo que debemos de beber? ¿Sí? Los fariseos decían: ¿cómo vamos a comer de tu carne y cómo vamos a beber de tu sangre? Pero el Señor Jesús estaba hablando de cosas espirituales, no que le diéramos una mordida al Señor Jesús, ¿verdad? Y aquí lo explica en el versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Por qué? Porque va a comer la palabra de Dios. No podemos comer con la boca cerrada. Si tú cierras un niño chiquitito que le vas a dar una crema de espinacas que no le gusta, y le dices: abre la boca, y el niño, y le quieres dar de comer y le pones la cuchara en la boca y el niño aprieta más los dientes. Eso sucede con un corazón endurecido. Eso sucede cuando el corazón está muy lejos de la palabra de Dios. Pero cuando el corazón está abierto para recibir la palabra de Dios, estamos comiendo de Cristo, estamos comiendo su palabra, su mensaje está cayendo a nosotros para crecer espiritualmente. Cuando le creemos a Dios, cuando creemos la palabra de Dios, estamos bebiendo de Cristo. Esa es la verdadera comida y la verdadera bebida. La verdadera comida es la palabra de Dios. La verdadera bebida es creer en Él. Esa es la comida y la bebida, su cuerpo y su sangre, ¿sí? Versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Por qué? Porque no habrá necesidad de ir a buscar por otro lado, porque la palabra de Dios nos sacia. Quedamos satisfechos, saciados, ¿sí? Llenos de Él. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor Jesús no nos va a rechazar cada vez que lo busquemos con hambre y sed. Vamos a ser saciados. Versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere,
no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. El Señor Jesús vino a impartirnos vida y vida en abundancia por medio de su palabra revelada por su Espíritu Santo a nuestro espíritu. Amén. Alabado sea Dios. Cada vez que tú leas la palabra de Dios, es Dios hablándote, impartiéndote de su vida, de Él, a cada uno de nosotros. Para todo aquel que tiene hambre, tiene un corazón abierto. Y todo aquel que tiene sed es aquel que le cree a Dios todo lo que Él dice. Y a Él sea toda la gloria. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra eres tú mismo, Señor, revelado a nosotros. Por tu Espíritu Santo, la recibimos en nuestro corazón, Señor, para ser transformados, santificados, purificados, Señor, y para tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Muy buenas noches. No nos despedimos. Unos minutitos para que empiece la siguiente clase. Muy buenas noches.